Hola a todos, gente zarpada. ¿Sabías que Margot Robbie, cuando conoció al príncipe Harris, en un primer momento pensaba que era Ed Sheeran? Prepárense para conocer una hora de puros datos curiosos sorprendentes de famosos y celebridades de todo el mundo que esconden secretos mucho más que fascinantes. Justin Bieber tiene un talento sorprendente para resolver los famosos cubos de Rubik. Su habilidad fue demostrada en el popular programa de televisión español El Hormiguero, donde dejó boquiabiertos tanto a la audiencia como al presentador Pablo Motos. Durante su aparición en el show, Justin resolvió uno de sus cubos de Rubik favoritos en tan solo 1 minuto y 23 segundos, una hazaña que destaca su destreza y rapidez mental. El destacado piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, desfiló por la alfombra verde luciendo un elegante traje de Burberry, el cual fue inspirado por John Eastman, uno de los primeros jardineros de piel morena documentados en Gran Bretaña. Además, el deportista comentó que en el forro de su abrigo estaba bordado un fragmento de un poema del renombrado poeta Alex Wharton. Aquí se encontró con Shakira, con quien se sospecha que tienen una relación amorosa. El vestido de que lució Gigi Hadid en los Met Gala fue confeccionado con 2.8 millones de microesferas en el vestido. Fue diseñado por Thom Browne, y esta creación excepcional implicó la colaboración de más de 70 personas, quienes dedicaron un total de 13.500 horas de trabajo para completarla. En 2001, Khloe Kardashian sufrió una grave lesión cerebral traumática debido a un accidente de coche en el que fue arrojada a través del parabrisas. Este trágico incidente tuvo consecuencias duraderas para Khloe, ya que todavía experimenta pérdidas de memoria a largo plazo como secuela del accidente. Durante su adolescencia, Steve Buscemi trabajó como bombero en el Departamento de Bomberos de Nueva York. Sin embargo, su carrera en Hollywood eventualmente lo alejó de esta profesión, con películas muy conocidas como Son como niños. A pesar de esto, Buscemi nunca olvidó su experiencia y compromiso con el servicio. Tras los devastadores ataques del 11 de septiembre de 2001, Buscemi sintió el deber de regresar a sus raíces como bombero. Beyoncé fue inicialmente considerada para el papel de Tiana en la película animada de Disney La princesa y el sapo. Sin embargo, a pesar de ser la favorita para este papel, no logró obtenerlo debido a su negativa a participar en una audición. El papel finalmente fue otorgado a Anneka Noni Ross, quien impresionó a los directores con su talento y dedicación durante las audiciones. Taylor Swift se convirtió en la primera y única artista en ganar tanto el premio al mejor álbum de pop como al mejor álbum de country. Swift comenzó su carrera en la música country y rápidamente se destacó con su álbum Fearless, que ganó el Grammy al mejor álbum de country en 2010. Con el tiempo, Taylor Swift evolucionó su estilo musical hacia el pop. Esta transición se destacó notablemente con su álbum 1989, que ganó el Grammy al mejor álbum de pop en 2016. El célebre físico teórico Stephen Hawking, conocido por sus contribuciones a la cosmología y la física, hizo varias apariciones memorables en su popular serie de televisión The Big Bang Theory. Su primera aparición fue en el episodio titulado The Hawking Exhalation, que se emitió durante la 5ª temporada en 2012. En la serie, Hawking interpretó una versión ficticia de sí mismo, interactuando con los personajes principales, especialmente con Sheldon Cooper, interpretado por Jen Parsons. El renombrado rapero Snoop Dogg ha participado en colaboraciones con la franquicia GTA. Tanto en GTA, ya que sus canciones se incluyen en las listas de reproducción de Radio Los Santos, y en el GTA San Andreas con personajes parcialmente inspirados en él como Mad Dog. Uno de los cameos más intrigantes y discretos dentro de la saga de películas Piratas del Caribe es el de Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, interpretando nada menos que al padre de Jack Sparrow en la historia. El cameo de Keith Richards es un divertido homenaje a su propia profesión como músico. En una escena memorable, podemos ver al pirata que interpreta a Richards tocando una guitarra a bordo de un barco, añadiendo un toque único a su personaje. Ed O'Neill, conocido por su papel en la exitosa serie Matrimonio con Hijos, tiene un talento poco conocido fuera de la pantalla, es un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. A lo largo de los años, O'Neill ha dedicado tiempo y esfuerzo a perfeccionar sus habilidades en este arte marcial, alcanzando un nivel de maestría notable.
Durante la producción de The Mickey Mouse Club, la madre de Justin Timberlake desempeñó un papel crucial como representante legal de otro miembro del elenco, Ryan Gosling, contribuyendo así al éxito de ambos jóvenes artistas en The Mickey Mouse Club, donde tanto Justin Timberlake como Ryan Gosling comenzaron a forjar sus propios caminos hacia el estrellato. El actor Nicolas Cage es sobrino del director de cine, Francis Ford Coppola, conocido por sus obras maestras como El Padrino, no solo proporcionó inspiración y orientación al joven Cage, sino que también le brindó oportunidades profesionales tempranas en la industria del cine. Julia Roberts, reconocida actriz de Hollywood, ha demostrado ser una ferviente admiradora de la banda de rock Dave Matthews Band. Su devoción por la música del grupo la llevó a aceptar un papel destacado en el video musical de la canción Dream Hill, marcando así su regreso a la pantalla después de dar a luz a sus gemelos. La cineasta Sofía Coppola dio sus primeros pasos en la industria del cine de una manera única, como la bebé que es bautizada en una de las escenas finales de la icónica película El Padrino, teniendo su debut en la pantalla grande bajo la dirección de su propio padre, el legendario director Francis Ford Coppola. Más tarde, Sofía se convertiría en una destacada cineasta en su propia carrera, dirigiendo películas aclamadas como Lost in Translation, The Virgin Suicides y Marie Antoinette. Richard Branson, el reconocido empresario y magnate de negocios dueño del Virgin Group que posee más de 400 empresas, es propietario de dos paradisíacas islas, la primera de ellas es Necker Island, situada en el Caribe en las Islas Vírgenes Británicas. Por otro lado, es también dueño de Meckes Island, ubicada en la lujosa costa de Australia, otra joya en su colección de propiedades privadas. El músico Jay-Z fue propietario de los Nets de Brooklyn. Además de su papel como propietario, Jay-Z también desempeñó un papel activo en la promoción de la construcción del Barclays Center, el estadio de los Nets en Brooklyn. Todo hasta 2014, cuando vendió las acciones. El aclamado actor George Clooney ha demostrado ser un fanático devoto de la irreverente serie animada South Park y expresó su deseo de hacer una aparición en la serie. Contactó al creador de South Park, Trey Parker, para participar y aceptó. George apareció en el primer episodio de la primera temporada, transmitido en 1997, en un globo aerostático junto a otros personajes famosos, como Sidney Poitier y otros actores de Hollywood. Antonio Banderas, reconocido actor de renombre internacional, desarrolló una profunda admiración por su esposa, la talentosa actriz Melanie Griffith, durante la película Too Much. La chispa del romance entre ambos comenzó a brillar durante la filmación, donde compartieron pantalla por primera vez. Y al poco tiempo de la película, se casaron. Con una fortuna de $1.000 millones, el rapero Jay-Z se convirtió en el primer multimillonario del hip hop del mundo. Además de su gran fortuna con su música, es también el creador de la línea de ropa Rocawear. Además, es el ex-CEO de la compañía discográfica Def Jam Recordings y es el fundador de Roc Nation, una empresa estadounidense de entretenimiento multidisciplinario. El famoso cantante y compositor Prince era fan confeso de la serie New Girl, por lo que decidió lanzarse y proponerle a Zooey Deschanel, protagonista de la comedia de Fox, si podía hacer un cameo en un capítulo, a lo que ella accedió encantada. Prince interpretó una versión ficticia de sí mismo en el episodio titulado Party Time, donde visita el loft habitado por los personajes principales. Durante su juventud, el famoso cantante Ricky Martin exploró también el mundo de la literatura, al ser escritor de libros infantiles. En 2013, tras dar la bienvenida a la paternidad, lanzó Santiago the Dreamer en Land Among the Stars. Sarah Doukas, la visionaria fundadora de la agencia Storm y descubridora de talentos como Kate Moss, fue la responsable de catapultar la carrera de Cara Delevingne en el mundo de la moda. Además de su éxito como modelo, Delevingne ha incursionado en la actuación con películas muy conocidas como Escuadrón Suicida, donde es posible que haya recibido algunos consejos y trucos de su madrina, la legendaria Joan Collins. Antes de embarcarse en su exitoso viaje como solista, Justin Timberlake formó parte del icónico grupo pop NSYNC. En junio de 2019, Justin Bieber retó públicamente a Tom Cruise a una pelea en el octágono, mediante un tuit que decía: "Quiero desafiar a Tom Cruise a una pelea en el octágono". Tom,
si no aceptas esta pelea, estás asustado y nunca lo vivirás. Un magnate ruso conocido como Arkady de 30 años, desembolsó una cifra astronómica de $1 millón para asegurarse un papel destacado en el videoclip de Lady Gaga titulado Alejandro, interpretando un policía, vestido con un sombrero y un abrigo de cuero negro. Paris Hilton ha demostrado su amor extravagante por sus mascotas al construir una mansión de lujo para sus perros. Esta impresionante residencia canina cuenta con todas las comodidades imaginables, desde camas con dosel hasta sistemas de climatización personalizados. Se cree que tuvo un costo de $325,000 y está ubicada en Los Ángeles. La relación entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en la vida real era notoriamente tensa y distante, lejos de ser armoniosa. A lo largo de los años, surgieron múltiples informes y rumores que sugerían que las dos actrices simplemente no se llevaban bien en absoluto. Aunque ambas compartían pantalla en la exitosa serie Sex and the City, sus diferencias personales parecían eclipsar cualquier vínculo profesional que pudieran haber tenido. Vin Diesel ha desempeñado un papel crucial en la vida de la hija de su difunto amigo y compañero de reparto, Paul Walker. Desde la trágica muerte de Walker en 2013, Diesel ha asumido un papel de apoyo y guía para Meadow Walker, la hija de Paul. Y además, en la boda de Meadow, Vin la acompañó al altar, siendo un momento muy emotivo en la ceremonia. ¿Has visto este video de Dwayne Johnson bailando con su mamá en su cumpleaños una danza tradicional de Samoa? ¡Qué personaje! Harry Styles y Justin Bieber comparten una habilidad poco común, el arte del malabarismo. Harry ha sido capturado en varias ocasiones realizando malabares tanto en el escenario como fuera de él. Y Justin también, ya que a menudo comparte videos en redes sociales mostrando sus habilidades con pelotas y otros objetos. Julio Iglesias hizo un cameo en un episodio de Las Chicas de Oro, interpretándose a sí mismo. Durante el episodio, las chicas viajan a París y tienen la oportunidad de conocer a Julio Iglesias en persona. El encuentro resulta en momentos cómicos y emocionantes, ya que las chicas interactúan con el famoso cantante y se ven envueltas en situaciones divertidas mientras intentan impresionarlo. Tom Cruise logró asegurar su primer papel en una película sin haber recibido formación formal en actuación. Este hito significativo en su carrera se produjo cuando obtuvo el papel en la película Amor sin fin. Cruise, quien en ese momento era relativamente nuevo en la industria del cine, cautivó a los espectadores con su actuación y su carisma natural en la pantalla. En el año 2008, Will Smith junto a su esposa Jada Pinkett Smith fundaron la New Village Leadership Academy, una escuela que generó cierta controversia debido a las acusaciones de que se intentaba adoctrinar a los alumnos. La institución tenía como objetivo ofrecer un enfoque educativo alternativo centrado en el liderazgo y el desarrollo personal. Con el tiempo, cerró sus puertas de manera misteriosa. Se ha sugerido que la película After Earth, protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith, podría haber sido vista como una forma de promover ciertas ideas asociadas con la escuela y su enfoque educativo. El director Alfred Hitchcock disfrutaba especialmente de hacer bromas crueles a sus actores y actrices en el set de rodaje. Un ejemplo notorio de estas bromas fue durante la filmación de Los pájaros, donde Hitchcock reemplazó las aves animadas por aves reales, lo que generó un ambiente de tensión y peligro real en el set. Además, puso a la actriz Debbie Hedren en una situación particularmente espeluznante al colocar carnada en su ropa para atraer a las aves y filmar escenas donde ella era atacada por los pájaros. Quentin Tarantino hizo una aparición en un episodio de Las Chicas de Oro, interpretando a un personaje llamado Elvis, un aspirante actor que trabaja como mesero en un restaurante temático de Elvis Presley. Durante el episodio, Tarantino tiene un breve pero memorable intercambio con los personajes principales de la serie, en el que se hace pasar por Elvis Presley y muestra su característico estilo de diálogo rápido y lleno de referencias pop. Jennifer Lopez hizo historia en el año 2001 al convertirse en la primera actriz en lograr simultáneamente el número 1 en las listas de éxitos tanto en el cine como en la música en la misma semana. En esa semana notable, la película The Wedding Planner, protagonizada por Jennifer Lopez, alcanzó el primer lugar en la taquilla de Estados Unidos, mientras que su segundo álbum de estudio, Jeddah Low, debutó en el primer lugar de las listas de éxitos musicales de Billboard 200.
Kim Kardashian estuvo en una relación con el rapero y productor musical Kanye West. La relación entre Kardashian y West fue muy publicitada y atrajo la atención de los medios de comunicación debido a la fama y la notoriedad de ambos. La relación entre los padres de Gwyneth Paltrow, Blythe Danner y Bruce Paltrow, con el renombrado cineasta Steven Spielberg es tan estrecha que este último fue honrado con el título de padrino de la actriz desde su nacimiento. Además, Spielberg se convirtió en el padrino de Drew Barrymore, debido a la ausencia de su padre, el actor John Drew Barrymore, quien era alcohólico y abusivo con la carrera de su joven hija. ¿Sabías que el cantante de One Direction Liam Payne compró el famoso coche volador de la familia Weasley de Harry Potter? Harry Styles estuvo a punto de perder la oportunidad de su vida cuando casi no pudo asistir a la audición para el programa de X Factor. En ese momento, se encontraba hospitalizado debido a un problema de salud grave, toses con sangre. A pesar de enfrentarse a este obstáculo, no dejó pasar la oportunidad dejando una impresión imborrable en los jueces y asegurándose un lugar en la competencia. Este momento marcó el comienzo de la carrera de Styles como cantante y lo llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos en la industria musical. La actriz Gemma Arterton nació con 6 dedos en cada mano, pero fue operada cuando era una niña. Justin Timberlake es la voz de la famosa campaña de McDonald's en Lovener en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. era un apasionado seguidor de la serie de televisión Star Trek. De hecho, su admiración por la serie fue tan profunda que jugó un papel crucial en persuadir a la actriz Nichelle Nichols, quien interpretó a Uhura en la famosa serie, para que se quedara en el programa. Nichols había considerado dejar la serie, pero después de un encuentro con King, quien le expresó la importancia de su papel como mujer afroamericana en la televisión, decidió quedarse. El reconocido actor Mark Wahlberg, célebre por sus actuaciones en películas icónicas como Tar, incursionó en la industria del hip hop durante la década de los 90. Bajo el nombre artístico de Marky Mark, lanzó varios temas que se destacaron, entre ellos el exitoso Good Vibrations. De la legendaria banda The Yardbirds emergieron 3 guitarristas que se convertirían en íconos históricos del rock: Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck. Eric Clapton fue el primero de los 3 en unirse a The Yardbirds hasta que la abandonó. Jeff Beck reemplazó a Clapton en The Yardbirds y trajo consigo un estilo innovador y experimental que fusionó rock, blues y jazz hasta que salió para formar The Jeff Beck Group. Y Jimmy Page, quien se unió a The Yardbirds después de Beck, inicialmente tocó el bajo antes de asumir el papel de guitarrista principal. Freddie Mercury nació en la isla de Zanzíbar, hoy en día conocido como Tanzania. Fue educado en una escuela india antes de mudarse a Inglaterra en su adolescencia. ¿Sabes quién es la pasión secreta de Ariana Grande? Nada más y nada menos que Jim Carrey. Ella misma lo contó todo en el programa Live with Kelly and Michael en el 2015. Siempre fue su ídolo y se sentía atraída a él. Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista portugués, decidió expresar su gratitud hacia su representante y amigo de toda la vida, Jorge Méndez, de una manera extraordinaria, al obsequiarle una isla en Grecia, cuyo valor asciende a 32 millones de euros. Este lujoso regalo fue entregado como un presente de bodas. Shakira ha participado como cantante en 3 mundiales. En 2006, el Mundial de Alemania vio por primera vez a Shakira vinculada con este gran evento. Su canción, Hips Don't Lie, con Wyclef Jean se convirtió en un éxito mundial y fue interpretada en la clausura del torneo. 4 años después, en 2010, Shakira se consolidó como la reina de los mundiales con la canción Baka Baka, This Time for Africa. En 2014, Shakira volvió a los escenarios del mundial en Brasil, esta vez con la canción La La La, una versión reeditada de su éxito, Daré. Antes de lanzarse a la fama como solista, Britney Spears formó parte de una banda de chicas llamada Innocence. Innocence fue creado a mediados de los años 90 y estaba dirigido por Lou Pearlman, quien también fue responsable de lanzar las carreras de otros grandes nombres del pop como NSYNC y los Backstreet Boys. En 2018, Rihanna recibió el honor de convertirse en embajadora de su tierra natal, Barbados, un reconocimiento que la conecta aún más profundamente con su comunidad y sus raíces. Además de su papel como embajadora, Rihanna también es honrada en la capital de Barbados, Bridgetown, donde una calle lleva su nombre,
que está ubicada en el mismo vecindario donde creció la superestrella. Will Smith es todo un experto del cubo de Rubik. Ha sido visto resolviendo el cubo de Rubik en numerosas ocasiones, desde entrevistas hasta en el set de rodaje de sus películas. Demi Lovato y Selena Gomez hacían videos de YouTube juntas donde compartieron momentos íntimos y divertidos a través de videos que capturaban su energía juvenil y su amistad inquebrantable. Sin embargo, en la actualidad dejaron de ser amigas. La actriz Kim Basinger se compró un pueblo entero llamado Braselton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos por una suma de $20 millones. Planeaba transformar el pueblo en un destino turístico próspero, pero no le salió como lo esperaba, por lo que vendió participaciones. Durante el rodaje de la película Winter's Bone, la talentosa actriz estadounidense Jennifer Lawrence se enfrentó a una tarea desafiante, tuvo que realizar la desolladura de una ardilla como parte de su papel. Esta escena, aunque impactante, fue crucial para la autenticidad y la intensidad del filme. Emma Watson, tras protagonizar 6 entregas de la exitosa saga cinematográfica de Harry Potter, alcanzó un hito notable en su carrera. En 2010, fue reconocida con un récord mundial por ser la actriz más taquillera de la década. Cada una de las películas en las que participó logró un impresionante promedio de recaudación de $754 millones. Durante el rodaje de la película C7 en 1995, Brad Pitt sufrió una lesión significativa que tuvo un impacto tanto en su vida personal como en la producción de la película. Mientras filmaba una escena intensa, Pitt se rompió el brazo, lo que presentó un desafío considerable para el equipo de producción. En lugar de detener el rodaje o retrasar el proyecto, los cineastas decidieron incorporar la lesión de Pitt en la narrativa de la película. Shakira, la icónica cantante colombiana, ha llevado su talento más allá de la música y los escenarios. En 2016, dio vida a un personaje animado en la exitosa película de Disney, Zootopia. Le dio la voz a Gazelle. Richard Gere estuvo vetado de asistir a la gala de los premios Oscar durante 20 años. Este actor, ahora de 74 años, no pudo acercarse a la ceremonia debido a un incidente en 1993 que también le generó una enemistad permanente con el gobierno chino. Durante esa época, Gere, conocido por su compromiso con el budismo, criticó abiertamente al régimen chino, justo cuando Hollywood buscaba estrechar lazos con el lucrativo mercado chino. Como resultado de sus declaraciones, además de ser excluido de los Oscar, se le prohibió la entrada a China de manera definitiva. Mick Jagger y Keith Richards se conocieron desde la escuela primaria, donde comenzaron a forjar una amistad que eventualmente se convertiría en una de las alianzas más legendarias en la historia del rock. A lo largo de su carrera, Jagger no solo se destacó como el carismático líder de los Rolling Stones, sino que también exploró el mundo del cine. En una de sus incursiones cinematográficas, protagonizó la película Free Hack, sin identidad, compartiendo escenas con el aclamado actor Anthony Hopkins. Brad Pitt, debido a su participación en la película 7 años en el Tíbet de 1997, que narraba los años previos a la ocupación china del Tíbet, enfrentó una prohibición de entrada a China que duró muchos años. El gobierno chino consideró que la película retrataba de manera negativa su intervención en el Tíbet y, como resultado, tomó medidas drásticas contra aquellos involucrados en su producción. Quien interpretó a Heinrich Harrer, un alpinista austríaco que escribió un libro sobre sus experiencias en el Tíbet durante la invasión china. En los MTV Video Music Awards de 2003, uno de los momentos más icónicos y controvertidos en la historia de los premios fue el famoso beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera. Sin embargo, originalmente, Jennifer Lopez fue la primera opción de Madonna para esta memorable actuación. Sin embargo, debido a conflictos de agenda, Jennifer Lopez no pudo participar en la ceremonia, por lo que la reemplazó Christina Aguilera. La participación de Channing Tatum como barman en el video musical She Bangs de Ricky Martin marcó uno de sus primeros trabajos en la industria del entretenimiento. Por su papel en el video, Tatum recibió un modesto pago de alrededor de $400. El padre de Uma Thurman fue un monje budista. Su padre, Robert Thurman,
es un erudito y practicante del budismo tibetano, y fue incluso uno de los primeros estadounidenses en ser ordenado como monje budista tibetano. Rob Lowe es sordo del oído derecho tras sufrir un virus durante su infancia. A pesar de su sordera parcial, Lowe ha perseverado en su carrera como actor, demostrando una habilidad impresionante para adaptarse y sobresalir en la industria del entretenimiento. La icónica vestimenta de colegial de Angus Young, guitarrista de AC/DC, se debe a un momento de su adolescencia, cuando un profesor escéptico le dijo que nunca llegaría lejos en la vida. En lugar de permitir que estas palabras desalentadoras lo definieran, Young optó por usarlas como combustible para demostrar lo contrario. Alice Cooper es un apasionado del golf y dice que ese deporte lo salvó de sus demonios. A través de las amplias extensiones de los campos de golf, ha encontrado un espacio de tranquilidad y serenidad donde puede escapar del caos del mundo y conectarse consigo mismo de una manera profunda y significativa. El nombre de la banda 21 Pilots se inspiró en una obra de teatro. Los miembros fundadores, Tyler Joseph y Josh Dunn, encontraron la inspiración para el nombre en una obra de teatro titulada Oh My Sons y escrita por Arthur Miller. En Oh My Sons, el personaje principal es un piloto que se enfrenta a las consecuencias éticas y morales de una decisión que tomó durante la guerra. Este piloto había enviado piezas defectuosas para aviones militares, lo que resultó en la muerte de 21 pilotos. Ryan Gosling, el encantador actor canadiense, estuvo a punto de dar un giro inesperado en su carrera al considerar unirse a la famosa banda Backstreet Boys. La conexión se dio gracias a que Gosling y E.J. McLean, uno de los miembros de la banda, vivían en el mismo complejo de apartamentos en Orlando, Estados Unidos, durante sus años de adolescencia. Christian Bale se inspiró en Tom Cruise para interpretar al personaje de Patrick Bateman en la película American Psycho. Bale vio en Cruise ciertos rasgos de personalidad y comportamiento que consideró apropiados para el carácter narcisista y obsesivo de Patrick Bateman. Hay una especie de insecto que lleva el nombre de la cantante Beyoncé. El insecto en cuestión es una mosca de la familia Scaphobeyaceae, descubierta en Australia en 1981. Esta especie de mosca recibió su nombre en honor a Beyoncé debido a su llamativa parte trasera dorada, que recuerda a algunos de los atuendos y accesorios que la cantante ha utilizado en sus actuaciones y videos musicales. El renombrado director Steven Spielberg adquirió el icónico trineo grabado con la palabra Rosebud de la legendaria película Ciudadano Kane mediante una subasta, desembolsando la notable suma de $55,000. Este trineo, que sirvió como un elemento simbólico clave en la trama de la película dirigida por Orson Welles, capturó la imaginación de Spielberg y se convirtió en una pieza de colección valiosa en su propia colección de memorabilia cinematográfica. Scarlett Johansson tiene un hermano gemelo llamado Hunter Johansson. La conexión entre Scarlett y Hunter va más allá de la típica relación fraternal, ya que, al compartir el vínculo único de ser gemelos, han desarrollado una cercanía y un entendimiento profundo que los hace estar especialmente unidos. Meryl Streep no solo es una actriz excepcionalmente talentosa, sino que también posee una impresionante habilidad para el canto. En la película Mamma Mía, Streep interpretó el papel de Donna Sheridan, donde su voz poderosa y emotiva le permitió brillar en las interpretaciones de las icónicas canciones de ABBA. Más adelante, en la película Into the Woods, demostró una vez más su versatilidad al asumir el papel de la bruja, encantando al público con su capacidad para combinar actuación y canto en un musical complejo y desafiante. En los Met Gala de 2022, Kim Kardashian usó un vestido muy parecido al que utilizó Marilyn Monroe, el cual vistió durante la celebración de aniversario del presidente John F. Kennedy, y en la que interpretó el Happy Birthday. Vin Diesel, además de su renombrada carrera como actor, tiene una pasión poco conocida por el juego de rol Dungeons & Dragons, que cultiva desde su adolescencia. Este juego de fantasía ha sido una parte integral de su vida durante años, y ha participado en innumerables aventuras épicas junto a sus amigos. Zooey Deschanel, además de destacarse como actriz, es una talentosa música que ha dejado una huella significativa en la industria musical. Es conocida por ser una de las mitades del aclamado dúo musical She and Him con Matthew Ward, donde su voz única y encantadora se combina con su habilidad para tocar varios instrumentos.
Jennifer tiene una cicatriz notable en la mejilla izquierda, la cual es una marca de un incidente traumático de su infancia. Esta cicatriz es el resultado de un ataque con cuchillo perpetrado por un desconocido cuando ella era niña. Mark Ruffalo es conocido no solo por su destacada carrera como actor, sino también por su ferviente activismo ambiental. Su pasión por la protección del medio ambiente lo llevó a cofundar la organización The Solutions Project, la cual se dedica a promover el uso de energía limpia y renovable en todo el mundo. En Misión Imposible Fallout, Tom Cruise llevó esta determinación al extremo al realizar una peligrosa maniobra de salto halo, que significa High Altitude, Low Opening, un tipo de salto en paracaídas desde altitudes extremadamente elevadas. Este tipo de acrobacias requiere una gran cantidad de entrenamiento y habilidad, ya que implica lanzarse desde un avión a una altitud de hasta 25.000 pies y abrir el paracaídas a una altura muy baja, aumentando significativamente el riesgo. Snoop Dogg, el icónico rapero y personalidad mediática, tiene la sorprendente conexión familiar de ser primo tanto de la famosa cantante Brandy Norwood como del reconocido rapero Ray J. La conocida expareja en la actualidad formada por Miguel Bernardeau y Aitana, quien fue la artista española más reproducida en Spotify en 2021, compartieron pantalla en la famosa serie La Última. En esta producción, interpretaron a Candela y Diego, respectivamente, dos jóvenes aspirantes a cantante y boxeador que se conocen y sienten una atracción mutua. A pesar de su química en pantalla, la relación entre ambos llegó a su fin poco después de concluir la grabación de la serie. ¿La razón? Según algunos rumores, la ruptura se debió a la tensión y a la falta de compromiso de Aitana durante su debut como actriz en La Última. Madonna tiene una estrecha relación con la famosa actriz española de Úrsula Corberó. Además, sorprendió a muchos que en uno de los últimos conciertos de Madonna, apareció Úrsula Corberó bailando al lado de ella, además que ha subido una foto a las redes sociales con ella, en la reedición de su libro, Sex. Brad Pitt experimentó un momento de gran tensión cuando el exboxeador Mike Tyson lo descubrió con su entonces esposa, Robin Givens, en 1987. Este encuentro llevó a Givens a presentar una demanda de divorcio, alegando temor por su seguridad y acusando a Tyson de violencia continua. En una entrevista en In Depth with Graham Bensinger, Tyson reveló que Pitt le suplicó que no lo golpeara, lo que destaca la intensidad del encuentro y el temor que Pitt pudo haber sentido en ese momento. Es posible que te sorprenda descubrir que el inconfundible cabello negro del legendario cantante Elvis Presley no era su color natural. En sus años más jóvenes, Elvis era rubio, pero a través de un intenso trabajo de tintura, logró el tono negro distintivo que lo caracterizaba. La pista Lose Yourself de Eminem marcó un hito histórico al convertirse en la primera canción de rap en ganar un premio Oscar a la mejor canción original. Sin embargo, lo que pocos saben es que en el momento de la ceremonia de premiación, Eminem no estaba presente para recibir el galardón. En lugar de estar en el evento, el rapero estaba en casa viendo dibujos animados con su hija. Jennifer Aniston, la aclamada actriz de Hollywood, proviene de un linaje artístico notable, ya que su padre, John Aniston, es un actor reconocido en el mundo de las telenovelas. Durante décadas, John ha sido una presencia destacada en la exitosa serie Days of Our Lives, donde ha cautivado a audiencias con su talento actoral y su carisma en el papel de Dr. Keriakis. ¿Te preguntas por el primer gran debut de Jennifer Lopez? Fue en 1997 cuando Jennifer obtuvo su primer gran reconocimiento al protagonizar la película Selena, donde encarnó a la famosa cantante estadounidense Selena Quintanilla, conocida como reina de la música tejana. Su brillante actuación le valió elogios de la crítica y abrió las puertas a una exitosa carrera en Hollywood. Hace poco la famosa cantante Katy Perry reveló que se inspiró en Scarlett Johansson para escribir su canción Against the Girl. Nunca se besaron entre ellas, pero cuando Katy vio a la actriz en la portada de una conocida revista quedó fascinada con su belleza y de inmediato comenzó a escribir la canción. Antes de emprender su carrera en la actuación, Keanu Reeves fue un apasionado jugador de hockey sobre hielo en Canadá. Su destreza como portero le ganó el apodo de El Muro. Su talento en el deporte era tan notable que, durante sus años de juventud, soñaba con jugar profesionalmente en la NHL.
La actriz y compositora Reese Witherspoon tiene un notable linaje, ya que es descendiente directa de John Witherspoon, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Antes de lanzar su exitosa carrera en la actuación, Cameron Diaz se dedicaba al modelaje. A los 19 años, mientras aún estaba inmersa en el mundo del modelaje, Cameron hizo su primera incursión en la actuación apareciendo en una película de bajo presupuesto titulada She's No Angel. Poco tiempo después, consiguió su gran oportunidad en The Mask junto a Jim Carrey, una película que la catapultó al estrellato y estableció su reputación como una de las actrices más versátiles y carismáticas de su generación. Adidas rompió su cooperación con Kanye West en 2022. Esto se produjo luego de las recientes declaraciones antisemitas y racistas emitidas por el rapero. La vida de Woody Harrelson, reconocido por su interpretación del camarero Woody Boyd en la exitosa serie de los años 80 Cheers, está marcada por un pasado tumultuoso. A los 18 años, el actor se vio confrontado con una situación devastadora. Su padre, Charles Harrelson, fue sentenciado por ser un asesino a sueldo. La condena de su padre no fue por un crimen común. Charles Harrelson fue encontrado culpable del asesinato del juez federal John H. Wood Jr. En los años 90, Tom Cruise con tan solo 22 años y Cher sorprendieron a la industria del entretenimiento al mantener una relación amorosa. La revelación de este secreto fue hecha por Cher en una entrevista con el Daily Mail. Según la cantante, su historia comenzó en 1985 en Malibú, durante la boda de Madonna y Sean Penn. La unión de estos dos íconos dejó a muchos boquiabiertos en su momento, ya que ambos eran figuras destacadas en la escena del espectáculo. Aunque su romance fue efímero, su impacto perdura en la memoria de Hollywood. Christian Bale es conocido por su dedicación a sus personajes y por su capacidad para transformarse físicamente. Para su papel en The Machinist, Bale perdió más de 28 kilogramos y luego ganó más de 40 kilogramos para interpretar a Batman en la trilogía de The Dark Knight. El actor estadounidense conocido por su papel en la película Gravity, George Clooney, creó una marca de tequila llamada Casamigos, que fundó con sus amigos Rand Gorber y Mac Meldman. La marca fue vendida por $1.000 millones en 2017. Antes de embarcarse en el icónico papel de Rachel Green en la serie Friends, Jennifer Aniston tomó una decisión significativa en su carrera al rechazar una oferta para unirse al elenco de Saturday Night Live. Arnold Schwarzenegger fue el primer civil dueño de un vehículo Hammer eléctrico. Adquirió el primero del mundo, un modelo rojo que se inspiró en el H1, pero mucho más grande. Scarlett Johansson es la actriz con la mayor recaudación en la historia del cine. Sus películas han acumulado más de $14.000 millones en 2023 con por ejemplo la película Asteroid City. Johnny Depp, antes de convertirse en actor, tuvo una banda llamada The Kids en la década de 1980, hasta que con 21 años, tuvo su primera aparición en el mundo del cine en la legendaria película de los años 80, Pesadilla en Elm Street. Anthony Hopkins solo aparece en pantalla durante un total de 16 minutos y 20 segundos en El silencio de los corderos, una película lanzada en 1991. Y lo sorprendente es que ganó un premio de la Academia por su interpretación del Dr. Hannibal Lecter actuando en tan poco tiempo. Durante la filmación de La lista de Schindler que fue estrenada en 1993, Steven Spielberg se negó a recibir su salario como director y donó el dinero a la Fundación SOA, que ayuda a preservar la memoria del Holocausto. Como muchos saben, Arnold Schwarzenegger antes de su carrera como actor y político, fue un famoso culturista que ganó el concurso de culturismo más prestigioso del mundo llamado MR Olympia en 7 ocasiones durante la década del 70. Cantante Rihanna es también una exitosa empresaria y diseñadora de moda. Fundó su propia marca de moda llamada Fenty en colaboración con LVMH, más conocida como Louis Vuitton. Una de las características más destacadas de Fenty es su gama de tonos de maquillaje, que incluye una amplia variedad de colores. Antes de su carrera en el cine, Dwayne Johnson era un exitoso luchador profesional conocido como The Rock en la WWE. Ha hecho una transición exitosa al mundo del cine y fue el actor mejor pagado del mundo entre 2018 y 2019, con sumas de $23 millones en Jumanji. El actor Christopher Lee, conocido por sus icónicos roles en películas como Drácula,
El Señor de los Anillos y Star Wars, tenía una fascinante ascendencia que incluía a Carlomagno, uno de los personajes más influyentes de la historia europea. Smith inicialmente alcanzó la fama como rapero bajo el nombre artístico The Fresh Prince. Más tarde, se convirtió en un exitoso actor de cine y televisión, conocido por películas como Hombres de Negro y En Busca de la Felicidad. Keanu Reeves, conocido por sus papeles en películas como The Matrix y John Wick, es un ávido motociclista. Ha sido fotografiado en numerosas ocasiones montando motocicletas y también es conocido por ser dueño de la compañía Arch Motorcycle, que fue fundada en 2011 con sede en California, donde diseña y fabrica sus propias motocicletas personalizadas. Michael Jackson, además de ser conocido por su música y sus movimientos de baile únicos, también patentó un par de zapatos antigravedad en 1993. Estos zapatos tenían una inclinación especial que permitía a los usuarios realizar movimientos inclinados hacia adelante sin caerse. Kylie Jenner, conocida por su participación en el reality show Keeping Up with the Kardashians, fue nombrada por Forbes como la billonaria más joven del mundo en 2019 a la edad de 21 años, principalmente debido al éxito de su empresa de cosméticos, Kylie Cosmetics. Además de ser una cantante exitosa, Beyoncé también ha incursionado en la actuación. Obtuvo el papel principal en la película Dream Hills en 2006, por la que recibió una nominación al premio Oscars como Mejor Actriz de Reparto. El rey del pop, Michael Jackson tenía un parque temático privado llamado Neverland Ranch, inspirado en el mundo de Peter Pan. Lo compró por $17 millones y se ubica en California. Johnny Depp, conocido por su excentricidad y su estilo único, es propietario de una isla privada en las Bahamas llamada Little Halls Pond que la compró por $3,6 millones en 2004. Ryan Reynolds, conocido por su papel en películas de comedia y acción como Definitivamente, Tal vez, es propietario de una marca de ginebra llamada Aviation Gin. Reynolds adquirió una participación en la empresa en 2018 y ha estado involucrado en la promoción y el marketing de la marca. Antes de alcanzar la fama como actor en películas como Guardianes de la Galaxia y Jurassic World, Chris Pratt pasó un tiempo viviendo en un furgón en la isla de Maui, Hawái. Trabajaba como camarero en un restaurante local y vivía una vida sencilla antes de ser descubierto por un director de cine. La famosa cantante de música country Dolly Parton es también una exitosa empresaria. Fundó el Dollywood, un parque temático en Tennessee inspirado en su vida y carrera. Antes de convertirse en actriz, Halle Berry fue una modelo exitosa y ganó el concurso de Miss Mundo en 1986. El famoso actor Jimmy Stewart sirvió como piloto en la Segunda Guerra Mundial. Voló a misiones de combate en Europa y fue condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido y otras medallas por su valentía en combate. Conor McGregor, el famoso luchador de artes marciales mixtas, lanzó su propia marca de whisky llamada Proper Number. Esta marca de whisky irlandés fue lanzada en 2018 y lleva el nombre de la zona de Dublín 12, de donde es McGregor. La marca se ha vuelto bastante conocida y ha ganado popularidad, especialmente en la comunidad de fans del deportista. Morgan Freeman es un entusiasta de la apicultura y tiene varias colmenas en su rancho en Mississippi. El director de cine James Cameron, conocido por películas como Titanic y Avatar, es un entusiasta de la exploración submarina. Es el único ser humano que ha descendido en solitario al punto más profundo del océano, la fosa de las Marianas, en un submarino especialmente diseñado. Barack Obama ganó un premio Grammy en 2006 por su audiolibro Dreams from My Father en la categoría de Mejor Álbum Hablado. El actor británico Benedict Cumberbatch es descendiente directo de Ricardo III de Inglaterra, uno de los monarcas más famosos de la historia inglesa. En 1985, Michael Jackson adquirió los derechos del catálogo de canciones de The Beatles por aproximadamente $47 millones. Esta inversión se convirtió en una de las más lucrativas de su carrera y le otorgó un control significativo sobre la música del icónico grupo británico. George Clooney es dueño de una villa en Italia llamada Villa Oleandra en el lago Como. La villa cuenta con impresionantes jardines, una piscina con vista al lago donde se puede disfrutar de la paz y la privacidad. Keanu Reeves, conocido por su humildad y sus actuaciones poderosas, nació en Beirut, Líbano, en 1964. Dua Lipa es trilingüe. Dua Lipa, nacida en Londres de padres albaneses,
No solo heredó el talento musical, sino también la riqueza de la diversidad lingüística en su hogar, ya que puede hablar inglés, albanés y español. Paris Hilton es una figura pública y heredera de la cadena de hoteles Hilton. Es miembro de la famosa familia Hilton, propietaria de la cadena hotelera homónima. Aunque su apellido está estrechamente vinculado a la industria hotelera, Paris Hilton ha forjado su propio camino en el mundo del entretenimiento y los negocios. Se convirtió en un fenómeno mediático a finales de los 90 y principios de los 2000, gracias a su estilo de vida extravagante y sus apariciones en programas de reality como The Simple Life, donde protagonizó junto a su entonces mejor amiga, Nicole Richie. ¿Sabías que Tom Cruise posee una licencia de piloto? Sí, has escuchado bien. Tom Cruise no solo interpreta a pilotos en la pantalla, sino que también es un piloto certificado en la vida real. En entrevistas, Cruise ha compartido su amor por la sensación de libertad que experimenta al estar en el aire, que añade autenticidad y emoción a las escenas de acción. En 1994, en el garaje de Jeff Bezos en Seattle, nació Amazon.com. La visión de Bezos era simple pero ambiciosa: crear la librería en línea más grande del mundo. Comenzó con un puñado de empleados y un modesto catálogo de libros. Zach Bolkia, conocido por su pasado en el Leicester City, proviene de una de las familias más adineradas del mundo. Son propietarios de la compañía de inversiones Bruna Investment Agency, con una fortuna estimada en $20 mil millones. El padre de Faik es el príncipe Jeffrey Bolkiah, quien es el hermano menor del sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, uno de los hombres más ricos del mundo. Betty White tiene el récord de la artista femenina con la carrera televisiva más larga. Esta actriz, fallecida a los 99 años, empezó a actuar en 1939 a sus 17 años, y ha tenido una carrera televisiva excepcionalmente larga que se extendía por más de 80 años. Stone tomó su nombre artístico porque su nombre de nacimiento, Emily Stone, ya estaba registrado en el sindicato de actores. Y en lugar de optar por un nombre completamente diferente, Emily eligió una variante, y así nació Emma Stone. El nombre real de Maluma es Juan Luis Londoño Arias. La elección Maluma tiene su origen en una combinación de las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana. Maluma deriva de las primeras letras de los nombres de su madre Margie, su padre Luis, y su hermana Manuela. Gigi Hadid, una de las supermodelos más reconocidas del mundo, es hija de Mohamed Hadid, un exitoso promotor inmobiliario palestino-estadounidense, principalmente en el barrio de Bel Air de Los Ángeles y la ciudad de Beverly Hills. Justin Bieber fue descubierto por primera vez a través de videos que subió a YouTube cuando era adolescente. Es el segundo artista más joven en tener un álbum número 1 en los Estados Unidos, después de Stevie Wonder. La legendaria cantante country Dolly Parton, conocida por su distintiva voz de soprano y su apariencia extravagante, es la madrina de Miley Cyrus y es conocida por su amistad con ella. La cantante Lady Gaga, cuyo nombre real es Stephanie Joan Angelina Germanotta, tomó su nombre artístico de la canción Radio Gaga de Queen. El apodo Gaga lo obtuvo de su productor musical, Rob Fusari, quien la comparó con la canción de Queen. El cantante Ed Sheeran es conocido por su amor por el ketchup Heinz. De hecho, le gusta tanto que tiene un tatuaje del logotipo de Heinz Ketchup en su brazo. Antes de hacerse famoso como rapero, Rick Ross trabajaba como oficial correccional en Miami. Beyoncé y Jay-Z se casaron en una ceremonia sorpresa en 2008. La pareja mantuvo en secreto su matrimonio durante meses antes de confirmarlo públicamente. Antes de alcanzar la fama como cantante, Ariana Grande audicionó para un papel en la película High School Musical de Disney Channel, pero no fue seleccionada. Sin embargo, eventualmente encontró el éxito como actriz en la serie de Nickelodeon Victorious antes de lanzar su carrera musical. Natalie Portman es multilingüe. Habla varios idiomas con fluidez, incluidos hebreo, inglés, francés, alemán y japonés. Después de cofundar Microsoft, Bill Gates se ha dedicado a la filantropía a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ha donado miles de millones de dólares para combatir enfermedades, mejorar la educación y abordar la pobreza en todo el mundo. Como heredera del imperio Walmart,
Alice Walton es conocida por su amor por el arte. Fundó el Crystal Bridges Museum of American Art en Arkansas, que alberga una impresionante colección de arte estadounidense, incluidas obras de artistas como Norman Rockwell y Andy Warhol. Oprah Winfrey recibió una nominación al premio Oscar por su papel en la película El color púrpura en 1985. Esta fue su primera incursión en la actuación, y desde entonces se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la televisión. El actor británico Christopher Lee es reconocido por el Guinness World Records como el actor con más películas en su currículum, con más de 280 créditos cinematográficos. Entre todas estas, destacamos a Drácula, El Señor de los Anillos o Charlie y la Fábrica de Chocolate. Barbara Walters fue la primera mujer en ser presentadora de un programa de noticias en horario estelar en Estados Unidos. También ha realizado entrevistas a algunos de los líderes mundiales más influyentes, incluidos Fidel Castro y Muammar Gaddafi, un líder y dictador de Libia. Su entrevista más famosa para muchos fue la que tuvo con Monica Lewinsky, la ex becaria de la Casa Blanca, que habló por primera vez de la relación que tuvo con el expresidente Bill Clinton, siendo una de las más vistas en la historia de la televisión. Además de ser un reconocido periodista, Anderson Cooper es el heredero de una de las fortunas familiares más grandes de Estados Unidos. Su madre, la famosa diseñadora de moda Gloria Vanderbilt, era heredera de la fortuna de la familia Vanderbilt, y además, se hizo famosa por haber diseñado los primeros blue jeans de colección. Antes de alcanzar la fama, Madonna trabajó en una franquicia de Dunkin' Donuts en Nueva York. A los 17 años, Oprah ganó el concurso de belleza Miss Black Tennessee, lo que la llevó a conseguir un trabajo en la radio. Desde entonces, su carrera ha despegado hasta convertirla en una de las mujeres más influyentes del mundo. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, sorprendió al mundo deportivo cuando anunció su retiro del baloncesto en 1993 para probar suerte en el béisbol profesional. Jugó en ligas menores con los Birmingham Barons, afiliados de los Chicago White Sox, antes de regresar al baloncesto en 1995. LeBron James, el jugador de baloncesto de la NBA y activista social, ha invertido mucho en programas educativos. Fundó la escuela primaria y Promise en su ciudad natal de Akron, Ohio, que brinda educación gratuita y apoyo adicional a estudiantes en riesgo. Michael Jackson obtuvo una patente en 1993 por un método y medio para crear ilusión de antigravedad, que se utilizaba en su icónico movimiento de baile conocido como Smooth Criminal. La patente describía un sistema de gancho y ranura en el suelo que permitía a los bailarines inclinarse hacia adelante más de lo normal sin caerse. El verdadero nombre de Eminem es Marshall Bruce Mathers III, pero adoptó el seudónimo de Eminem como abreviatura de sus iniciales Eminem. Sin embargo, también se dice que el nombre está inspirado en su amor por los dulces de chocolate Mars, que se asemejan a las iniciales de su nombre. Tom Hanks es conocido por su amor por las máquinas de escribir y posee una extensa colección de más de 250 modelos diferentes. Ha escrito varios libros y artículos en máquinas de escribir y ha declarado que encuentra inspiración en su sonido y sensación táctil. La diseñadora de moda Coco Chanel tenía un amor por el número 5. Por eso, en 1921 lanzó su famoso perfume Chanel número 5, que se convirtió en uno de los perfumes más vendidos de todos los tiempos. Antes de cada juego de baloncesto, LeBron James tiene un ritual único en el que arroja polvo de tiza al aire. Este gesto se ha convertido en una marca registrada del jugador y es una parte icónica de su preparación para cada partido. Antes de convertirse en actor, Ryan Gosling fue bailarín de ballet. Empezó a los 12 años y llegó a actuar con el ballet canadiense. El rey del pop tenía una amistad cercana con el famoso actor infantil Macaulay Culkin. Incluso, Culkin es el padrino de 2 de los hijos de Jackson. La actriz ganadora del Oscar Jennifer Lawrence es conocida por su sentido del humor y su naturaleza poco convencional. Durante su discurso de aceptación en los premios Oscar en 2013, tropezó con las escaleras mientras subía al escenario, siendo uno de los momentos más icónicos y memorables de la historia de los premios Oscar. Vladimir Putin es un ávido practicante de judo y ha participado en competiciones a nivel nacional e internacional. También es conocido por su imagen pública cuidadosamente cultivada,
que a menudo incluye actividades físicas y al aire libre. Shelley Duvall sufrió tanto estrés durante el rodaje de El Resplandor que perdió cabello y se le empezaron a caer las uñas. Stanley Kubrick, el director, adoptó un enfoque duro con ella para capturar su angustia en pantalla. Beyoncé es la primera mujer en la historia en ganar 6 premios Grammy en una sola noche. También es una de las artistas musicales más galardonadas de todos los tiempos, con más de 20 premios Grammy en su carrera. En 2002, Halle Berry se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar el premio Oscar a la mejor actriz principal por su actuación en Monsters Ball. Su emotivo discurso de aceptación sigue siendo recordado como uno de los momentos más destacados de la historia de los premios Oscar. El romance entre Brad Pitt y Angelina Jolie comenzó en el set de la película Señor y Señora Smith en 2004, mientras Pitt aún estaba casado con Jennifer Aniston. Esto generó una gran controversia y especulación en los medios de comunicación sobre el final de la relación de Pitt con Aniston y el inicio de su relación con Jolie. En los primeros años de los 2000, Jennifer Lopez y Ben Affleck formaron una de las parejas más famosas de Hollywood. El apodo Bennifer fue acuñado por los medios de comunicación para referirse a la pareja. A pesar de su compromiso, la relación terminó en 2004 antes de que pudieran casarse. Kurt Russell y Goldie Hawn todavía no se casaron. Esta pareja ha estado junta desde 1983, pero a pesar de ello aún no se han casado oficialmente, llevando ya 41 años de relación. Han trabajado juntos en varias películas y han criado a una familia juntos, demostrando que no es necesario un papel legal para tener una relación duradera y feliz. Antes de su papel como Thor en el universo cinematográfico de Marvel, Chris Hemsworth estaba casi sin dinero y a punto de abandonar Hollywood. Luego de audicionar para el papel de Thor, su vida cambió para siempre. El nombre de Beyoncé es un homenaje al apellido de soltera de su madre, Beyoncé. Su nombre completo es Beyoncé Giselle Knowles Carter. Antes de ser famoso, Justin Timberlake apareció en el programa de televisión Star Search en 1992, pero perdió en la competencia. Ellen DeGeneres es la primera mujer en recibir un salario de $1 millón por un episodio de televisión, gracias a su exitoso programa The Ellen DeGeneres Show. Ricky Martin comenzó su carrera en el grupo musical Menudo antes de embarcarse en una exitosa carrera como solista. Es conocido por éxitos como Living, La Vida Loca y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Jim Carrey recibió inicialmente una oferta de $7 millones para protagonizar Dumb and Dumber, pero la rechazó. Sin embargo, cuando se enteró de que Jeff Daniels estaba involucrado, aceptó el papel por un salario significativamente menor. El antiguo campeón del boxeo Mike Tyson se gastó supuestamente unos $2,2 millones en una bañera de oro. ¿Sabías que Mark Zuckerberg invirtió la considerable suma de 100 millones de euros en la isla de Kauai, en Hawái, con la intención de convertirse en el propietario de 762 metros de playa y una histórica plantación de azúcar? ¿Sabías que la actriz Jennifer Lawrence reveló en una entrevista que sentía atracción por un hombre mayor que ella? Sí, el comediante Larry David. ¿Sabías que Madonna interpretó en una obra a la famosa política argentina Eva Perón? Además que se obsesionó tanto con el personaje, que durante mucho tiempo se vistió como ella. En 1955, Aldous Presley firmó un contrato con RCA Records por la asombrosa suma de $40,000, un monto inaudito en esa época para un artista relativamente desconocido. Este contrato ayudó a lanzar su carrera hacia la fama mundial. Aunque es conocido por su habilidad para el baloncesto, Obama también es un ávido jugador de tenis. Solía jugar tenis en la Casa Blanca para mantenerse en forma durante su presidencia. Además de ser el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk también tiene intereses en otros campos. Fundó la compañía Neuralink, que busca desarrollar interfaces cerebro-máquina, y The Boring Company, que se enfoca en la construcción de túneles subterráneos para aliviar el tráfico. Conocido como el Oráculo de Omaha, Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. A pesar de su inmensa riqueza, sigue viviendo en la misma casa que compró por $31,500 en 1958. Y esto ha sido todo. No olvides de suscribirte y darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.